En este video encontramos los fundamentos de varias teorías y de los aportes de la filosofía del derecho, ya que esta es una filosofía omnicomprensiva y está dotada de un objeto pluridimensional que a través de la teoría jurídica se puede llegar a la indagación y como tal al conocimiento. En estas encontramos ciertas realidades que nos permiten estar al tanto de los acontecimientos del pasado y del presente, que significa como tal la historia, y de estas realidades se desprenden diferentes dimensiones, que sería la sociológica, se encarga de representar los hechos, la normológica, que representa las normas, y la axiológica, que representa los valores. Estos valores están acompañados de diferentes alcances, que es el material, el espacial, el temporal y el personal. En uno de estos alcances, que es el espacial, se encuentran los elementos constitutivos del Estado, que es el territorio, la población y el gobierno. En el gobierno encontramos que estos se aplican en el derecho público y también en el derecho privado, lo que les da la metodología de la conexidad y también de la complementariedad en estas dos grandes ramas del derecho. Esto se enmarca en una metodología organizativa, pues depende de la importancia que cada uno le dé, entendiendo que el derecho no tiene que estar solo y también está atado a los contextos históricos que se vivieron en el pasado, lo que le da relevancia a la periodización, que es esa organización del espacio y del tiempo de acuerdo a sucesos trascendentales en la historia de la humanidad. Estructura y estudio del derecho romano. El derecho no puede apartarse de los hechos históricos, y de ahí surge la importancia del alcance temporal y del alcance espacial, ya que fusiona el tiempo y el espacio como tal en la historia, lo que permite el estudio de la periodización, en donde se deriva el génesis, el periodo arcaico, el preclásico, el clásico y el posclásico. Con las instituciones jurídicas que mencioné anteriormente, se forma como tal la cronología a través de la periodización y con los elementos constitutivos del Estado que se mencionaron anteriormente, formando la línea del tiempo. Entonces, para el estudio del derecho romano se va a dividir en dos, que es la historia del derecho, que está la historia de Roma, la estructura estatal, la evolución del derecho y la jurisprudencia. Y la otra parte, que es la parte especial, que contiene las instituciones jurídicas, que es el régimen de las cosas, de las obligaciones, de los contratos, de las sucesiones y el régimen político de las personas. Aportes de la filosofía al derecho, Grecia y Roma. Lo que está en la historia son los aportes y huellas que Grecia le hizo a la humanidad, los cuales se interpretan de diferentes maneras, como lo son el arte, la pedagogía, la filosofía y a través de la filosofía del derecho. La relación del iuspositivismo y el iusnaturalismo. En el iuspositivismo en Grecia, en el siglo VIII después del año 800 a.C., ya se habían decretado las leyes de forma oral del curbo, estableciendo un estado comunal, además de que ya se había fundado Roma. En Atenas, en el siglo VII, se publicaron las leyes de Dracón, lo cual representó la transición de la ley oral a la ley escrita. También en Atenas, en el siglo VI, se publicaron las leyes de Solón, que tuvieron influencia en Grecia y en su entorno, llegando a tal punto de que en Roma los plebeyos exigieran a los patricios estudio y las leyes, naciendo la ley de las 12 tablas en Roma. En el iusnaturalismo, los grandes pensadores griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles generaron teorías sobre la justicia, haciendo que sus escuelas tuvieran influencia en todo el mundo, dándose la transición del mito a la physis, y con ello la búsqueda del arqué con las primeras escuelas. En el siglo V, con la escuela de sofistas y Pitágoras, se dio la transición de la physis al cosmo. También en el siglo V, con Sócrates y sus discípulos, se da la transición del cosmos al logos, formándose las escuelas socráticas, creándose al mismo tiempo la definición y clasificación de justicia que se empleó en los siglos IV y III en el periodo helenístico. Importancia del derecho romano. Las instituciones jurídicas. En el derecho romano, las leyes fueron constantemente renovadas, adaptándose a las circunstancias y necesidades y cambios sociales. Esta evolución para Roma cambió en los puntos de vista social, económico y jurídico, creándose instituciones jurídicas romanas, el régimen de las personas, los bienes, las obligaciones de los contrarios y de las sucesiones. En el derecho romano se encuentra el origen de la mayor parte de las instituciones del derecho civil moderno, prevaliéndose de evidenciar en el Código Civil colombiano.
Para continuar, la interrelación de derecho romano y código civil colombiano hacia los siglos XII y XI a.C., luego ya en el siglo VIII a.C. y al inicio del periodo arcaico, y reconociéndose a Roma como ciudad de Estado, formada por los patricios como descendientes de los fuertes que habían formado Román, el mote culinario, y pasando posteriormente por el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico durante todo este tiempo que se ha desarrollado la historia, que como relevantes hechos gestaron la estructura estatal, y en esta se generó la evolución del derecho, la ayuda de la jurisprudencia, que finalmente en el periodo posclásico fue recopilado este derecho por el último emperador romano Justiniano. Para entender un poco más la interrelación de derecho romano con el Código Civil colombiano, nos vamos a basar en 4 libros. El primer libro lo relacionamos en el artículo 73 al artículo 652 del Código Civil colombiano, que vemos la clasificación de las personas físicas y jurídicas en derecho romano, las instituciones importantes como patria potestad y sus fuentes. En el segundo libro, Desarrollo de Derechos Reales, artículo 653 al artículo 1007, Clasificación de las cosas, en romano, res corpori, cosas corporales, y res incorpori, cosas incorporales. El libro tercero, vemos sucesiones, derechos universales, desde el artículo 1008 al artículo 1493 del Código Civil colombiano. En romano, sucesión testamentaria, sucesión intestada. A título universal vemos la herencia, a título singular vemos el legado. Y para finalizar, el libro cuarto, las obligaciones y contratos, que son los derechos personales. Como clasificación de las obligaciones encontramos las naturales, obligaciones condicionales, obligaciones a plazo, obligaciones facultativas, como tal los efectos y obligaciones como daños y prejuicios. Periodización del derecho romano. División de épocas. Para entender la periodización del derecho romano es necesario entender la división de épocas romanas, desde la monarquía en el siglo VIII a.C., el periodo de la república en el siglo V después de Cristo, el imperio en el siglo I después de Cristo y el periodo de Justiniano a mediados del año 549. El Imperio Romano. El Imperio Romano abarcó todo el Mediterráneo, dejando un gran legado. Aunque el imperio cayó en el siglo VI después de Cristo, este dejó gran influencia en el Imperio Romano de Oriente y Occidente, dándole así a las civilizaciones venideras y tanto como a las presentes en dicha época hasta la fecha. Criterios. Existen elementos relevantes de la periodización del derecho romano. Algunos de estos son sociales, religiosos, políticos, espaciales, económicos, jurídicos, académicos y pedagógicos. Muchos investigadores proponen una periodización, pero que bien cierto que no es la periodización, no de manera unitaria, sino el derecho público y el derecho privado, como dos campos que abarcan a los extranjeros, pero no siempre fue de esta manera. Derecho público. Siglo VIII, monarquía. Siglo V, república. Siglo I, imperio. Imperio Occidente, imperio de Oriente. Derecho privado. Siglo VIII, ius civile, solo para ciudadanos romanos puros. Ley de las 12 tablas. Siglo II, ius gentium universal del imperio. Ius honorarium. Siglo III, decadencia. Monarquía. La monarquía del Imperio Romano fue el más antiguo de la historia de la antigua Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Tradicionalmente comenzó con la propia fundación de la ciudad de Roma por Rómulo el 21 de abril del año 753 a.C. Terminó con la expulsión del último rey del año 509 a.C., que dio paso a la instauración de la República Romana. Ius civile. El ius civile consistió en que el derecho romano privativo solo para romanos puros, ciudadanos que estuvieron desde la fundación de Roma, y el ius civile con la ley de las 12 tablas. República. La República fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado que se extiende desde el 509 a.C.,
Cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey Lucio Tarquinio el Soberbio hasta el 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano con la designación de Octaviano como príncipes y Augusto. Iusentum. El Iusentum, a diferencia del Ius Civile, es la única unificación del derecho del imperio como ciudadano romano. Aquí se empieza a aplicar el derecho romano a extranjeros tanto como a nativos. Conexión y complementariedad. La noción de filosofía tiene una honda atención cuando se le refiere a las regiones del universo, por ejemplo el arte de la ciencia del derecho. Miguel Ángel Zuro Caldani, creador de la teoría jurídica del integrativismo tridimensional, lista de la teoría realista del mundo jurídico, maravillosa estrategia jurídica. Objetividad. La filosofía en general, como la filosofía del derecho que reclaman autonomía, se trata de direcciones como el derecho público y el derecho privado. Cabe aclarar que esta distinción fue hecha por los romanos. Derecho público y derecho privado. El derecho público y el derecho privado se manifiestan de manera en que marcan y prolongan tensión entre lo estatal y lo económico patrimonial. En la demostración de la historia y la evolución del derecho público hay tales elementos constitutivos del Estado que son la población, el territorio y el gobierno. Sus elementos están en la población con el fin de alcance personal y en el territorio con el alcance espacial, pero a la hora de mantener la normatividad de la historia, los procesos de transformación del derecho privado están a la orden del día. Las instituciones jurídicas que siguen el régimen de las personas y sus obligaciones de las sucesiones. El derecho subjetivo y la estructura estatal. Una metodología en Roma y Colombia tiene dos sentidos, en el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y en sentido objetivo es el ordenamiento jurídico o normas que rigen de manera colectiva una sociedad en el lugar espacial de manera cronológica. En Roma representa la norma del cliente. En Roma se desarrolla primero la ley del cliente, que representa especialmente el derecho público con la historia de la contractura estatal. En Roma representa a través del tiempo, en sentido que la facultad del ser humano como ser pensante incentiva a manejar diferentes mecanismos de participación ciudadana, como lo es el voto. El trabajo a la propiedad y demás de la facultad obliga a mantener concebido por el derecho objetivo de cada persona, quien les decreta la norma del cliente. Dimensión axiológica y ideológica. La ramificación del Estado del Derecho y elementos constitutivos del Estado son la población como un alcance personal, el territorio como un alcance espacial del gobierno, el elemento objetivo que tiene la soberanía para la creación del derecho con una dimensión, un derecho público, un derecho privado que se cristaliza a través de la jurisprudencia. Definición de derecho romano. Historia de la definición. Hecho jurídico, Aurus Romanus. Recopilación de libros, Corpus Auris Civilis, acontecimiento jurídico romanística. Hecho jurídico Aus Romanus. Es el ordenamiento jurídico que rigió a Roma desde su fundación hasta la caída del imperio. Recopilación de libros, Corpus Auris Civilis. El más importante libro de derecho romano en la historia, ordenado por Bizantino Justiniano I, último emperador del Imperio Romano de Oriente. El derecho romano fue sin duda la máxima creación del pueblo romano y su valioso legado para la humanidad. Historia del antiguo continente, Augusto Montenegro González. El derecho romano es el ordenamiento jurídico de Roma y de su civilización en todo el curso de la historia. Historia del diritto romano, Antonio Guarino. Acontecimiento jurídico actual. Legado jurídico que ha trascendido a lo largo de la historia después de la caída del Imperio Romano para convertirse en objeto de estudio.